He venido compartiendo sobre las figuras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como viento. Y hoy quiero hablarles del Espíritu Santo como agua. Dilo conmigo, Espíritu Santo como agua. Y quiero que recibamos esto, los que estamos acá, los que están en casa, reciban esta palabra y lo que Dios quiere hablar y ministrar en estos minutos. No es que el Espíritu Santo es agua, es que hay figuras, por ejemplo el fuego, ya lo hemos hablado, que tipifica o representa algo de las acciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como viento, lo hemos enseñado como el viento es una figura de la obra del Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas otras figuras del Espíritu Santo, pero yo quiero mencionarles hoy la figura del agua. Yo creo que nosotros, voy a contar una historia antes de ir ahí. La historia del pececito, yo sé que algunos la recordarán. Había una vez, estaba un pececito en un río. Y había un bote, habían dos pescadores en ese bote. El pececito llegó y empezó a meterse como por debajo del bote. Y el pececito, que no tenía la costumbre de escuchar conversaciones ajenas, se quedó por ahí escuchando lo que estaban hablando esos dos pescadores. Y uno le decía al otro: mira, con los tiempos que estamos viviendo, con el cambio climático, con tantas situaciones que se dan en el mundo, qué importante que es que cuidemos el agua. Qué bueno que podemos tener agua a la mano y poder disfrutar, porque es tan vital. Y el otro le decía: no, yo no sé qué haríamos de verdad si no tuviéramos agua. No habría subsistencia en la humanidad. Yo creo que puede faltar lo que sea en la vida, pero al ser humano no le puede faltar el agua. Y ahí estaba el pececito, y el pececito escuchaba aquella conversación y decía: ¡wow! Desde el agua el pececito escuchando aquello. Y ellos seguían hablando de la trascendencia y de la importancia del agua. Y entre más lo hablaban, el pececito más ¡wow! Hasta que el pececito ya se marchó y se quedó con una inquietud: el agua. El pececito dijo: ¿y qué será eso? ¿Qué será el agua? Y entonces dice: ya sé, voy a ir hacia abajo, voy a correr el riesgo y voy a llegar a mar abierto y le voy a preguntar al gran pez sabio, yo sé dónde reside, en las aguas profundas del océano, para preguntarle sobre esto. Y el pececito viajó y viajó y viajó, corrió el riesgo de entrar a aguas saladas, luego de que él vivía en aguas dulces, hasta que llegó donde el gran pez sabio, y casi moribundo, el pececito, donde el gran pez sabio le dijo: ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a estas aguas, vas a morir. Y el pececito le dijo: no importa si tengo que morir, pero no quiero morir sin saber algo muy importante que me ha tenido inquietado e intrigado. El gran pez sabio le dice: ¿y qué me quieres preguntar? Solo quiero que me respondas, por ser tan sabio, ¿qué es el agua? Y aunque parezca sin gracia, la respuesta obvia del gran pez sabio fue: te voy a decir, el agua es el lugar donde resides. Esa fue su gran respuesta al pececito. Ahora, si falleció o no, saque usted sus conclusiones. El punto es, la historia a mí me ilustra de alguna manera que nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos o cuánto valor tiene aquello a lo que nosotros pertenecemos o dónde estamos, porque nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado mucho. El ser humano tiene una tendencia a habituarse a las cosas, y cuando el ser humano se habitúa a las cosas, termina no valorando aquello que él tiene. Nosotros hoy tenemos la bendición, nosotros hoy tenemos el regalo, tenemos el privilegio de nadar en las aguas del Espíritu Santo. Tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, algo que solo Él puede otorgar: la bendición de poder todos los días beber de las aguas de la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. Pero a veces nos habituamos tanto
que no valoramos o no nos damos cuenta dónde es que vivimos, dónde es que habitamos y quién es el Dios al que tenemos. Yo no habito hoy en la desgracia, en la ruina, en la miseria que en otro tiempo pude haber tenido. No es esa la condición de tu vida. ¿Por qué no es esa la condición de tu vida? Porque ahora estás sentado juntamente con Cristo en lugares de honor. ¿Qué hago yo para mantener viva esa llama? ¿Qué hago yo para mantener fresco eso en mi vida? Todos los días vive envuelto en gratitud. No abras tus labios para quejarte, no abras tus labios para maximizar los problemas y las dificultades que puedas enfrentar en la vida, versus la gratitud de saber que tienes el amor, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Entonces, yo creo que nosotros no podemos conocer el valor del agua hasta que sucede algo. ¿Cuál es el momento en que más valoramos el agua en nuestra vida cotidiana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. Cuando tenemos sed. Cuando tenemos sed es cuando nosotros más valoramos el agua. Bueno, a veces la sed es tan fuerte que alguien dice hasta me hace doler el alma de la sed que tiene aquella persona y que desea tanto beber agua. Bueno, Israel, el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto y cruzó el desierto, el pueblo de Israel en el desierto la sufrió la necesidad del agua y ellos sentían que se morían. Ahora, el pueblo de Israel no tuvo una actitud de humillación delante de Dios para decirle al Señor: Dios, tenemos sed, sabemos que no nos vas a abandonar, saludamos tu milagro, no sé cómo, pero lo saludamos, no sabemos de dónde vendrá. No, lo que el pueblo hizo fue quejarse. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, el pueblo se está quejando, pero por misericordia, les voy a dar a beber agua. ¿Cómo les voy a dar a beber agua? Ve y háblale a la roca, llamada la roca del Pedernal, y que de ahí brote agua. Y entonces Moisés fue y lo hizo. Ahora, Moisés tuvo una escena, tuvo un momento estando en el desierto, cuando el Señor le dijo: ve con la vara, no que agarrara la vara, pero ve con la vara de Aarón y háblale. ¿A quién? Háblale a la roca. Moisés, le vas a hablar a la roca. Pero se lo habló claro él y le dijo: le vas a hablar a la roca, le vas a hablar. No le dijo que hiciera otra cosa. Y entonces Moisés llegó y donde vio al pueblo tan rebelde y tan quejoso, Moisés se enojó y entonces agarró la vara y le dio a la roca. Ahora, el Señor no pasó por alto eso. Y por misericordia, donde Moisés golpeó la roca, el Señor hizo brotar agua. Por misericordia Dios lo hizo. Pero no pasó por alto la acción de Moisés, y por eso fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Por chichoso, por malcriado. Por eso fue, en buen tico, por eso fue que Moisés no entró a la tierra. Por malcriado, por chichoso. Porque no fue la orden de Dios que golpeara la roca, la orden de Dios fue: háblale a la roca. Bueno, el punto es que Israel vivió en el desierto esta situación. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dio en respuesta? Hizo brotar agua de la roca, lo cual lógicamente fue todo un espectáculo en medio del desierto. Imagínense en un desierto rocoso, seco, árido, donde no hay la más mínima vegetación, y de un momento a otro ver usted esas cascadas de agua que fluyen, esos manantiales que fluyen de la roca. Era algo impresionante, era en apariencia algo como ver el fluir de ríos llenos de vida, que cualquiera diría: ¿de dónde vienen esos ríos? ¿De dónde vienen esas aguas? Bueno, fue el milagro que Dios provocó haciendo brotar agua de la roca. ¿Y qué fue lo que esto provocó? Fue capaz de saciar la sed de millares de personas, de millones de personas que eran los que estaban cruzando el desierto. Ahora, Pablo nos dice algo tremendo en esto. Vámonos hasta el Nuevo Testamento.
Esto sucedió aún antes de la ley de Israel, porque está escrito en el Pentateuco, no existía la ley y este milagro sucedió. Ya nos vamos al Nuevo Testamento y Pablo habla de esto, Pablo hace mención, pero Pablo dice lo que aquello tipificaba o lo que aquello representa. Primera de Corintios capítulo 10 verso 4, Pablo dijo: Cristo los acompañaba. ¿A quién? Al pueblo de Israel en el desierto. Y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Ahora, bebieron agua de manera natural, pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que el Señor, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, en la persona de Cristo estaba con ellos. Mire, maravilloso esto, porque hay una evidencia bíblica acá de la operación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y cómo Cristo era, dice la Biblia, la roca espiritual. Así como había una roca natural de la que brotaba agua, lo que Pablo estaba enseñándole a la iglesia de Corinto, Nuevo Testamento, es que hay una roca, hay una piedra viva de la que brota agua, de la que brotan manantiales. Y esa piedra viva, esa agua de la que brota es Cristo Jesús. Y les muestra cómo en el Antiguo Testamento, cómo más bien en la salida del pueblo de Israel de Egipto, cruzando el desierto, así como la roca natural les dio agua, Cristo era la roca que permanentemente, constantemente los acompañaba a ellos para darles de beber espiritualmente. Entonces, Pablo describe esto para dejar una verdad impregnada en el corazón de ellos. Cristo es la roca de la cual mana el agua de vida. El agua de vida que toda persona, que todo ser humano necesita es Cristo Jesús. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 14, la palabra dice: pero todos sin excepción, los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed por unos días. El pueblo de Israel bebió el agua natural de la roca en el desierto. Volvieron a tener sed, ¿verdad? Entonces Moisés vuelve otra vez y fue donde le dio a la roca. Porque la sed natural nos va a volver. La sed natural es algo habitual. Ahora todos necesitamos el agua continuamente. Tenemos que bebernos de 6 a 8 vasos de agua al día para poder estar hidratados. Y es importante porque es un líquido vital. Usted puede pasar sin alimento sólido, pero no puede pasar sin agua. El cuerpo la necesita, es importante para la función correcta de nuestro organismo y para la subsistencia. Bueno, bebemos y volvemos a tener sed, pero la Biblia dice: todos los que beban del agua que yo doy, lo está hablando la roca espiritual de nuestras vidas, que es Cristo Jesús, no tendrá sed jamás. Antes de seguir con la otra parte, si bebiste del agua de la vida eterna, si bebiste del agua que Cristo da, y beber del agua que Cristo da es que un día naciste de nuevo para ser hijo de Dios. No tienes que andar por la vida como jugando con una florcita. Seré hijo de Dios, no seré hijo de Dios, seré hijo de Dios, no sé. No, el día que naciste de nuevo y recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, punto, bebiste del agua de la roca eterna que es Cristo. Y yo te puedo decir por las verdades infalibles de la palabra que sale de la boca de Dios, que nunca más vas a volver a tener sed. Sed espiritual. No habrá absolutamente nada en esta vida que pueda ser más grande que el conocimiento revelado del amor de Dios en tu corazón. Por eso un hijo o una hija de Dios que por alguna situación de la vida, cualquiera sea, se ha alejado de Cristo, se ha alejado de la presencia de Dios, va a tener sed de las cosas de Dios, pero no va a tener sed de Dios mismo en su corazón, refiriéndonos a la necesidad de la vida eterna. Y entonces continuamente esa persona, aunque esté alejada, va a entender
que tiene que volver a Cristo, que un día tiene que volver a la iglesia, que un día tiene que reconciliarse con Dios, que un día tiene que volver a Él. ¿Por qué? Porque no hay nada en la vida que el ser humano pueda tener más grande que el amor y la misericordia de Dios. Y el que lo ha conocido, el que ha tenido una revelación de Cristo, sabe de esta verdad. Entonces, la palabra dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da la vida eterna. ¿Cómo no vamos a hablar nosotros? ¿Cómo no vas a tener certeza? ¿Cómo no vas a tener la seguridad de tu vida eterna? No por méritos y lo que hayas hecho en la vida, sino que ¿cómo no vas a tener certeza de la vida eterna por haber rendido tu vida a Cristo? Porque la Biblia dice, esa agua, la que Cristo nos da para nunca más volver a tener sed, dentro tuyo, en tu corazón, es un manantial que trae una frescura, y esa frescura te da la certeza de la vida eterna. Esa certeza, esa frescura es la que te da la convicción, la seguridad de que eres un hijo, eres una hija de Dios, y eso no se negocia con absolutamente nada, porque sabes que tienes una posición. Bueno, hoy también es así. Hoy también trabaja de esta manera. Cristo nos ha dado a nosotros, a cada uno de sus hijos, el Espíritu Santo. Estoy hablando ya después de Cristo. Estoy hablando ya en la era de la iglesia. Cristo nos ha dado al Espíritu Santo para que disfrutemos en abundancia. Y te voy a describir esto un poco. ¿Cómo recibirla? Es decir, cómo recibir en nuestras vidas el agua del Espíritu Santo. Cuando entendimos del agua para la vida eterna. Cristo vino, nos la dio y tenemos vida eterna. Pero ¿cómo yo recibir cada día las aguas de vida del Espíritu Santo? Es necesario tener sed. Di conmigo, tener sed. Juan capítulo 7, verso 37. Esto es en nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo, una de sus figuras es el agua? Bueno, es lo que veo inmediatamente. La palabra dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed pueda venir, ¿a dónde? Todo el que tenga sed pueda venir a mí. Es decir, todo el que tenga sed del Espíritu de vida, que es el que transforma el corazón para tener la certeza de Cristo, será saciado en abundancia. Y la palabra dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Toda la persona, todo el ser humano, todo el necesitado de la fuente del agua eterna que tenga sed, la palabra dice, puede venir. Esto es como la necesidad de lavarse los pies. ¿Se lavan los pies? Vamos a ver si es verdad. La necesidad de lavarnos los pies. ¿Cuándo fluye esa necesidad de lavarnos los pies? Pues todos los días. Todos los días es importante el lavarnos los pies. Esto debe de hacerse diariamente. ¿Por qué diariamente? Pues para limpieza y para frescor, para sentirnos frescos, para sentirnos limpios. El agua del Espíritu Santo, la Biblia habla de la figura del Espíritu, del agua para el Espíritu Santo, porque la figura del agua viva del Espíritu Santo es la que limpia, así como la necesidad de limpiarnos los pies, es la que limpia el corazón nuestro de toda contaminación y del polvo de la carne que busca alejarte de Dios. Constantemente el corazón es bombardeado y es atacado para contaminarte con cosas que no vienen de Dios. Constantemente, a través de tus oídos, a través de tu vista, a través de tu hablar, el enemigo busca, porque la Biblia dice es a través de los sentidos. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a través de los sentidos, Satanás, dice la Biblia, busca apartarte de la fidelidad a Cristo a través de los sentidos. Por eso es que el libro de Hebreos dice que los que han alcanzado madurez espiritual son los que por el uso, es decir, por la práctica, por el ejercicio, tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Y es la forma que el enemigo usa, tus sentidos.
Una u otra forma, una u otra cosa el enemigo usa para alejarte de la fidelidad de Dios, o para contaminar tu corazón contra otras personas, o para hacerte creer cosas que no son. El enemigo busca los sentidos, porque de alguna forma quiere contaminarte, de alguna manera quiere enfermarte, de alguna manera quiere dañar tu corazón. Y entonces usa los sentidos y busca la carne para alejarte de caminar como tienes que caminar en el Señor. De ahí la importancia de saber que el agua es la figura del Espíritu Santo que lava nuestros corazones de toda contaminación y todo lo que el enemigo quiera hacer. Por ejemplo, un terreno que ha sido castigado por la sequía. Cuando hay un terreno castigado por la sequía, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es una de las evidencias de que ese terreno está siendo castigado por la sequía? Se endurece. El terreno se pone seco, el terreno se pone árido. Entonces, un terreno que es seco, un terreno que es árido, nada puede brotar de ahí. Usted quiere llegar a sembrar, como llegando a sembrar en tierra fértil, pero el terreno es un terreno, tiene tierra que pudo ser fértil, pero por la sequía el terreno se endurece, la tierra se vuelve árida y no hay productividad, no puede haber siembra que luego traiga una cosecha. Pero sucede algo, cuando viene la lluvia, ¿qué es lo que sucede con el terreno? La lluvia empieza a cambiar el terreno, la lluvia empieza a sanar el terreno empieza a reblandecerse, a ponerse suave, la tierra empieza a sanarse, y es ahí donde esa tierra, gracias al agua, gracias a la lluvia, empieza a volverse una tierra acogedora para la semilla que luego hace que broten frutos. Pero ¿qué fue lo que provocó un cambio en el terreno? El agua. La lluvia fue la que vino y sanó aquel terreno convertido en algo seco, en algo árido. Es la lluvia la que hizo el cambio. Entonces, el corazón del hombre, el corazón del ser humano, es como un terreno seco. Cualquiera de nosotros, en nuestra condición natural de vida, el corazón es como un terreno seco y árido. Es como un terreno que probablemente esté vacío, es como un terreno que probablemente esté sin propósito. Por eso es que la Biblia dice que brotarán, que fluirán ríos de agua viva del Espíritu Santo para refrescar el campo, para refrescar el terreno de nuestro corazón. Entonces, es necesario tener sed, pero hay un paso importante: es necesario creer. Di conmigo, necesario creer. Juan 7:38, la Biblia dice, Evangelio de Juan 7 verso 38, sí. El que cree en mí, el que cree en mí, ya habla del fundamento. No le dice esto a todos, sino que habla de gente específica. Y la gente específica de la que la palabra habla es de el que cree en mí. 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 Y la palabra creer en el original es convencido plenamente. Yo pudiera en esta noche decirle, estoy hablando a gente que está convencida plenamente de que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. La Biblia dice el que cree en mí. Ok, es a este tipo de persona. ¿Cuál? La que creyó en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que tiene que brotar del corazón de un creyente? ¿Qué es lo que tiene que brotar del corazón de un hijo de Dios continuamente? Manantiales. ¿Pero qué tipo de manantiales? Manantiales de vida. Santiago dice que nosotros somos como una llave de agua que se abre. Ahora, cuando por ejemplo en la casa tenemos la llave del agua de cualquiera de las áreas de la casa donde hay una llave de agua, y sobre todo el agua de la que quieres beber, abres la llave, el fregadero, la forma que tenga, pones el vaso. Gracias a Dios vivimos en un país
donde el 98% del agua es potable y es bebible en cualquier parte del país. Entonces, abrimos la llave y podemos beber agua con toda tranquilidad. Ahora, cuando bebemos agua en la casa, normalmente usted dice, mira, hoy me salió el agua amarga. Tiene un sabor amargo, amargo, amargo. ¿Sucede eso? Normalmente eso no sucede. El agua ya viene potable, el agua ya viene tratada, el agua viene limpia. De los manantiales pasan por los procesos hasta llegar a nuestras casas. Y el agua ya viene preparada. Es agua pura, es agua limpia, es agua potable, es agua bebible. Pero no estamos bebiendo agua como diciendo, esta agua me sabe amarga. Bueno, el libro de Santiago dice, de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. O brota agua dulce o brota agua amarga. Y Santiago está hablando del, por ejemplo, el hablar de un hijo de Dios. Un hijo de Dios del que de su interior brotan esos manantiales, esos ríos del agua viva del Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo puede hacer que fluyan esos ríos, esos torrentes de agua viva. Un hijo de Dios del que brota eso, abre sus labios y lo que va a hablar es vida. Abre sus labios y lo que va a hablar es bendición. Abre sus labios y lo que va a hablar va a transferir algo bueno a las demás personas. Entonces, no te permitas, porque muchas veces se hace por mal hábito, muchas veces se hace por patrones de conducta o costumbrismos. Estoy tan acostumbrado a hablar por lo que ven mis ojos. Estoy acostumbrado a hablar por mi entorno. Estoy tan acostumbrado a hablar por lo que me hicieron feo en la vida. Estoy tan acostumbrado a hablar por todas las tristezas, frustraciones, decepciones, pecados, problemas, por todo lo malo que haya vivido en la vida, que eso es lo que dicen mis labios. Pero te voy a decir algo, ya eres hijo de Dios, porque un día bebiste del agua que nunca más te iba a dar sed. Un día bebiste del agua de la fuente de la eternidad, que es Cristo Jesús. Y por eso el Espíritu Santo hace que continuamente fluyan esos ríos en tu corazón. Entonces, ¿a dónde tienes que llevarlo? A tus labios, para que lo que hables no sea lo que las situaciones de la vida te condicionen a hablar, sino que para que lo que hables sea lo que la palabra de Dios dice que tienes que hablar. Tienes que hablar bendición, tienes que hablar vida, tienes que hablar propósito, tienes que hablar las misericordias, tienes que hablar el favor de Dios, tienes que hablar lo bueno que Él hace. No hables queja, no hables lamento, no hables maldición, no hables desgracia, no hables ruina. Todo está mal, todo está terrible, no hables eso, habla bendición. Habla bendición, porque donde esté un hijo de Dios, ahí tiene que estar la bendición de Dios. Donde esté un hijo de Dios, ahí tiene que haber un vocabulario diferente. Donde esté un hijo de Dios, ahí tiene que haber algo totalmente diferente a todo lo demás. Entonces, tienes que hablar vida, tienes que hablar bendición, tienes que hablar algo que te haga ver diferente. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, puedes beber las aguas de vida del Espíritu Santo sin temor. ¿Por qué podemos beberlas sin temor? Porque no son aguas de pantano. Las aguas del Espíritu Santo no son aguas estancadas, sin vida, sucias, llenas de impurezas y llenas de costras de muerte. El agua empozada es agua que hiede, que huele fatal, que huele mal, que huele putrefacta, que huele podrida. Tu corazón no puede ser un manantial de agua empozada, que sea un pantano donde solo cosas feas fluyen. No, tu corazón tiene que ser el manantial de aguas del Espíritu Santo. ¿Por qué el mar muerto se llama mar muerto? ¿Por qué el mar muerto es muerto? El mar muerto es egoísta, si lo vemos de esa forma, porque el mar muerto recibe agua, pero no da agua. De hecho, es una condición natural. Esto que digo es solo ilustrativo. El mar muerto es el punto más bajo de la tierra, en el sur de Israel. Es el punto más bajo de la tierra.
El Mar Muerto está a 420 metros más abajo del mar Mediterráneo. Digo el mar Mediterráneo porque es el océano más cercano, que está en el occidente de Israel. El mar Mediterráneo, o sea, el nivel normal de un océano del mar, y 420 metros abajo, allá en los desiertos del sur de Israel, en Ben-Shur y todos estos lados, es donde está el Mar Muerto, en esos desiertos rocosos de Judea. Ahí es donde está el Mar Muerto. Recibe todas las aguas que vienen desde los altos del Golán, las aguas del río Jordán. En los altos del Golán nacen las fuentes del río Jordán, y el río Jordán baja, baña toda la región de Israel y desemboca allá en el sur en el Mar Muerto. Ahí desemboca el río Jordán. Entonces el Mar Muerto continuamente recibe y recibe y recibe y recibe, pero no da. ¿Cuántas personas en esta vida son como el Mar Muerto, que reciben y reciben y reciben y reciben y reciben y reciben, pero no dan nada de lo que Dios les ha dado a ellos? Ya tú y yo recibimos la fuente del agua de la eternidad, que es Cristo Jesús. Las aguas frescas del Espíritu Santo, que son aguas vivas, regenerativas, fluyentes, frescas y puras como las de un manantial. Entonces, que lo que des cada día de tu vida sean las aguas frescas del Espíritu Santo, que le puedan dar vida a otros. Por eso la Biblia habla de que el agua es figura del Espíritu Santo, porque así como refrescó nuestras vidas, somos llamados a refrescar la vida y el corazón de otras personas. Quiero que te pongas de pie y demos en esta noche gracias al Señor, y cerremos este tiempo hermoso dándole gloria a Él, y que le puedas decir: Señor, que mi corazón sea como ese manantial de vida. Pablo le dijo a los de Corinto: Cristo es esa roca de vida, de la que brotan aguas de eternidad. Y esa roca, que fue un manantial de vida, los acompañó en toda la travesía en el desierto. Así también, que en tu vida continuamente, en todo lo que hagas, donde vayas, de donde vengas, te acompañen esos manantiales de vida, y te permitas ser una fuente de la que brotan ríos de vida, ríos de bendición al corazón de otras personas.